Hola a todos y todas, ¿cómo les va? Bueno, un gusto vernos, ya nos vamos conociendo, las conocidas. Este, ahora eh, en un nuevo desafío eh, nos acompaña Juliana Filkenstein, eh, de maternidad e infancia, Salud perinatal y Salud niñez. Perinatal y Niñez, DISAPENI, le sabemos las siglas, y tenemos este nuevo desafío que ustedes han emprendido desde el principio en este trabajo con Mariana Duo, que está acá, ahí, la podrán ver, eh, en relación a las CONE, ¿sí? Bueno, esto fue un primer testeo de base que se hizo allá a principios de año, y lo hicimos en conjunto con la otra dirección para potenciar programas del ministerio a través de FESCAS, ¿sí? Que esa es como una finalidad que va más allá de los programas estrictos de calidad trabajando en otros conceptos, pero bueno, acá la mirada estética de la materialidad y del trabajo específico, valga la redundancia, de las condiciones obstétricas neonatales. Entonces, en base a eso, tuvimos el primer resultado que fue analizado por de la dirección de Isapeni y allí se encontraron muchas cosas, ¿no? Primero, que fueron los protagonistas de una evaluación de condiciones obstétricas en el sector, ¿sí? Esta es la primera experiencia y de esta dimensión con prestadores de la envergadura en distintos lugares del país, como son ustedes. Así que esta es una experiencia que estamos generando, ¿no? Y también es una experiencia para nosotros del Ministerio de Salud para poder trabajar con los establecimientos privados, ¿no? Cuando la población atiende indistintamente en unos y otros y solo los públicos habían podido aplicar. A partir de aquí, como fue, digamos, dentro del programa FESCA, nosotros estimamos que quizá algunas de las respuestas no las dieron las personas que están trabajando específicamente en materia. Hay algunas respuestas que resultarían como inconsistentes en el marco de lo que sabemos que ustedes están trabajando e inclusive en relación a las respuestas que han dado, ¿no? Y al conocimiento que también de los establecimientos, ¿no? Porque son todos establecimientos muy conocidos. Entonces, luego de esta primera experiencia, nos acompaña que ella va a hacer una exposición más de, digamos, en relación a esta iniciativa, para que después de esto nos podamos apoyar en los referentes regionales, en los referentes provinciales de cada jurisdicción y en los referentes también de calidad de cada jurisdicción, para que ustedes puedan rehacer esta evaluación aplicando las mejoras, ¿sí? En aquellos casos en que la respuesta fue inconsistente por un error de quien cargó la respuesta, podrán poner la evidencia de que realmente demuestra, digamos, el cambio de la postura, podrán cambiarlo. Y en casos en que realmente requieren una mejora, bueno, tendrán estos para plantear ese proceso de mejora, ¿sí? Así que este es el resumen que va a ir de la mano de que también puedan sumarse a una experiencia innovadora para ustedes, que es la carta.
Perdón. Algo hiciste mal, sí, Les pedimos que silencien los micrófonos. Bueno, muchas gracias. Se está cortando. Hoy estamos. ¿Ahora nos escuchan mejor? Hoy, desde hoy que estábamos bien. Con otro Zoom, con Webex también tuvimos dificultades, así que nos dirán, bueno, ahí ya se siguen sumando, creo que estamos. Así que simplemente decirles, vamos a revisar qué pasó, digamos, lo que ustedes ya hicieron, y para eso tenemos el apoyo de la dirección y el apoyo de los referentes jurisdiccionales. También van a poder trabajar con ellos y ellas, y que empiecen a cargar algunos establecimientos que estén en condiciones, en SIP. Juliana les va a explicar todo. Y luego, en el mes de octubre, volver a aplicar la herramienta de evaluación, ¿sí? De las condiciones. Así que ese es el plan, y nosotros la dejamos hablar a Juliana, y por supuesto pueden ir haciendo las preguntas por el chat, nosotros las vamos recogiendo, y al final de la presentación de Juliana vamos a escuchar las preguntas, dudas, sugerencias que ustedes puedan hacernos. Por supuesto, este es un programa que está dentro de FESCAS, y en donde nosotros les damos las iniciativas, y ustedes van respondiendo a eso, ¿no? Pero también es un programa abierto a las posibilidades y a las de mejora también en lo que vamos a hacer, para que sea realmente que tenga un agregado de valor potente para el sistema, porque son muchas instituciones muy importantes. Así que bueno, la dejamos a Juliana con la presentación. Les agradezco a todos y todas estar con el compromiso, no solo en el llenado, sino también en trabajar para ver cómo podemos dar atención de todas las personas gestantes, de todos los niños, todas las niñas. Gracias, y gracias a todo el equipo de calidad por darnos la oportunidad de tomar entre los temas que ustedes, la calidad de la atención de los embarazos, de los nacimientos y de los yo lo primero que quiero presentarles es una introducción al tema con algunos indicadores. ¿Por qué para nosotros es tan importante este cumplimiento de las condiciones obstétricas y neonatales? Para ir poniéndolos un poco en tema, les quiero contar un poquito cuál es la situación, el diagnóstico que hacemos nosotros sobre la situación de salud materno-infantil en nuestro país. Los datos que les presento son los datos que corresponden al Anuario de Estadísticas Vitales del año 2021, que son los últimos datos disponibles y que resumen población, o por supuesto, atendidos no solo en el sistema público, sino también en el sistema privado. Eso es el resultado final, la resultante final del esfuerzo que hacemos todos para atender todos los embarazos, todos los niños y niñas. Del año 2021, que es el último que tenemos datos disponibles, nacieron en el país, se registraron 529.794 vivos, fallecieron 4.238 niños y niñas antes del año, y fallecieron 393 personas durante la gestación, durante el parto o hasta los 42 días después de haberse producido el evento obstétrico. Una tasa de mortalidad infantil de 8 por 1000, eso quiere decir un riesgo de muerte antes del año de vida de 1000. Quiere decir que cada 1000 niños y niñas que nacen en nuestro país, 8 en un año. Y es una tasa de muerte materna de 7,4 cada 10.000. O sea, 10.000 nacimientos, fallecen 7,4 personas durante la gestación, o hasta, no se escucha bien, me dicen, o hasta 42 días después de haberse producido el evento. Esta tasa de mortalidad materna de 7,4 cada 10.000, ahí los países de la región y del mundo, en el extremo derecho, lo que tienen son los países que tienen menor riesgo de tasa de muerte materna, menor riesgo de morirse en estas condiciones durante el embarazo o hasta el puerperio, con la intención de que sea bien visible, estamos todos bien presentes, que las acciones de salud, las acciones que tengamos de cuidado
y durante el parto y el puerperio se traducen en iniquidades a nivel mundial para que todos vean que podríamos tener una de cada 50, una de cada 80 en las muertes, en las muertes maternas que tenemos cada año. Ya estaban hablando. Mortalidad materna. Mortalidad materna, sí, perdón. Ese resultado es 7,4 cada 10.000 que yo les contaba, que es el resultado a nivel país. El riesgo de muerte no es el mismo en cada una de las jurisdicciones. Hay algunas jurisdicciones de nuestro país donde el riesgo es prácticamente más del riesgo a nivel país y hay otras donde el riesgo es 1/3 de ese riesgo, con lo cual jurisdicciones que el riesgo que asume una persona en el momento de avanzar con una gestación es 5 veces mayor que en otras provincias de nuestro país. Este mismo indicador, en vez de analizarlo a nivel de provincias, lo analizamos a nivel de departamentos, los riesgos pueden llegar a ser 60 veces más en unos departamentos con respecto a una persona que decide gestar en nuestro país no asume un riesgo de 7,4 cada 10.000. Diferente según el lugar donde viva, según el sistema de salud disponible, de controles que tenga, de detección de riesgo y de intervención. Lo que les quiero mostrar es rápidamente la evolución que ha tenido la tasa de mortalidad materna. Es la línea azul, la de arriba, no sé si se ve el cursor, la línea azul de arriba muestra lo que es la mortalidad materna en nuestro país, donde ustedes pueden ver oscilaciones, forzando un poquito con una ligera tendencia a la disminución en los últimos años, pero que en el año aumentan claramente a expensas del aumento de las muertes por COVID-19. Dentro de lo que son las muertes maternas, tienen la línea gris que representa maternas directas. Las muertes maternas directas son cuando el embarazo genera y esa situación es la que desencadena la muerte. Rápidamente, para que me entiendan, es una hipertensión gravídica. Sin embarazo no hay hipertensión gravídica, no hay eclampsia, no hay ninguna de esas cosas. Luego tenemos la línea roja que representa el riesgo de muerte por abortos, que también viene disminuyendo, y en la línea negra representa muertes maternas de causas indirectas. Estas muertes maternas de causas indirectas, situaciones donde el embarazo actúa como un agravante, no como una causa, sino como un agravante del problema. Hay dos situaciones. Una es una persona que tiene una patología de base y que en este caso descompensa y después termina provocando muerte, o al revés, una persona que sin ninguna patología previa comienza una gestación, durante la gestación aparece una enfermedad por el motivo que sea, pero por habitual, digamos, dentro de ese grupo de edad, pero el hecho de estar gestando cambia el pronóstico, empeora el pronóstico por estar llevando adelante un embarazo. Por ejemplo, en el caso del COVID, que tuvieron un desenlace fatal las personas gestantes. Las dos situaciones, la enfermedad previa o la enfermedad que sobreviene durante el embarazo y genera la muerte, son situaciones contempladas en el Código Penal desde el año 1921 y como son motivo de muerte, en realidad debieron haberse indicado interrupciones del embarazo para evitar esas muertes. Pero fíjense cómo la línea muerte, la línea negra, que habla de las muertes maternas indirectas, viene aumentando en nuestro país a pesar de todo esto. En cuanto a la estructura de las causas de muertes maternas en nuestro país, el último año que tenemos disponible corresponde al año 2021, que yo les decía de las 393 muertes, 220 corresponden al COVID, por eso la mayor parte de la torta corresponde a las causas indirectas. En el gráfico de la izquierda lo que tienen es agrupadas por directas, indirectas y aborto, y en el gráfico de la derecha tienen un mayor grado de desagregación donde pueden ver los abortos, las directas desagregadas en cada uno de los grupos de causas que tienen que ver con los trastornos hipertensivos, las hemorragias anteparto y posparto, la sepsis y las complicaciones del puerperio y otras causas directas, y después en verde, fíjense como el 58% lo representan las causas con el COVID, y la estructura de causas de muertes la traigo porque las intervenciones específicas para cada uno de este grupo de causas cumplan la necesidad de cumplir con las condiciones obstétricas y neonatales esenciales en Se las fueron hace un ratito. Si lo tenés que dejar con firma y Elmiro, sello. por favor. ¿Sigo? Bueno, perdón. Dada la, perdón la distracción, dada la estructura tan distinta de causas del año 2021, donde veíamos que la fracción verde traccionaba COVID, les quise traer la causa del año inmediatamente anterior,
que tiene una estructura más parecida a la que solemos tener en nuestro país, donde las muertes, más allá de que siguen bajando los porcentajes, representaban en el año 2020 10%, pero la mitad de las muertes durante el embarazo, el parto del con la que son causas directas, como lo que veíamos hace un rato, trastornos hipertensivos, hemorragias o la sepsis y otras complicaciones del puerperio. Hablaba Teresa cuando iniciábamos la charla de la importancia del SIP, que es el Sistema Informático Perinatal, que se usa básicamente en el sistema público y que nos da indicadores a nosotros para el seguimiento y para venir de las acciones que se llevan a cabo durante el embarazo, pero también durante el parto. Indicadores de morbilidad y de momentos de intervención que nos ayudan a nosotros a identificar qué es lo que hace falta reforzar. Por ejemplo, yo les traje acá algunos resultados generales de salud, repito, que carga básicamente el público, pero bueno, que nos sería útil, por supuesto, contar con población. Entre los datos más importantes, les señalo que el porcentaje de casos no planificados es del 56%, lo cual nos está dando un montón de población que no accede a información o métodos anticonceptivos e oportunidades de... Dentro de ese 56% que no había planificado ese embarazo, pregunta de qué método anticonceptivo está usando, más de 3 de cada 4 no está usando ninguno. Le pedimos que apaguen el micrófono para poder escuchar. Hacemos consultas y comentarios. Gracias. Luego, ver la cantidad de embarazos que están controlados. Podemos ver que menos del 5% de los en Argentina no tienen ningún control. De la misma manera que podemos ver que casi el 70% tiene 5 controles y solamente 30% tiene por lo menos 8 controles. También podemos ver que la primer consulta durante el primer cuatrimestre en el sistema público es en menos de la mitad de los casos, es en el 40% de los embarazos. En el sistema también podemos conocer que la terminación de cesáreas es del 41% de los nacidos y les señalo que aparte este porcentaje todos los años sube 1, 2%, 2, 3%, pero cada vez que hacemos este relevamiento sube un poquito más, que es un tema que nos preocupa. El uso de corticoides en los casos de amenaza de parto pretérmino es adecuado en la mitad de los casos y el cumplimiento de la ley de parto respetado, que nosotros vamos documentando a través del porcentaje de acompañamiento durante el parto, es en menos de la mitad de los casos de los efectores públicos del país. Nosotros, aparte de poder analizar esta información consolidada a nivel país, podemos ir viendo las brechas que hay en cada uno de estos indicadores en las distintas provincias. Fíjense de algunos de los indicadores que traje para presentarles este uso de corticoides en los casos de parto prematuro, como hay algunas jurisdicciones que lo están usando casi en el 80% de los casos y otras donde es menos del 10% el uso de este recurso dato disponible y básicamente que está claramente indicado y que no es controversial. De la misma manera que cuando hablábamos de 8 controles durante el embarazo, que se cumplen en el 30% de nacimientos a nivel país, hay algunas jurisdicciones donde menos del 1% llegan a esta cantidad y hay otras jurisdicciones donde más del 60% de los embarazos tienen al menos 8. El primer control precoz, que decíamos hace un ratito, que es el 41%, 45% de partos, tenemos la misma brecha, provincias donde hay un 20% y otras donde un 10%. Y lo que hablábamos de las cesáreas es un 40% del país, pero hay algunas jurisdicciones que tienen un 30% y otras que tienen un 60%. El cumplimiento de la ley de parto respetado es de 45% a nivel país, con brechas que 5% hasta el 85%. Y digo, este análisis que les presentamos en este momento se puede hacer a nivel provincia, pero también lo podemos hacer a nivel de los efectores y de la población referida para cada uno de los efectores de salud, cuáles son las necesarias para ir traccionando e ir mejorando estos resultados en salud materna particularmente. Para hacer un raconto rápido y no tenerlos todo el día con esto, pasamos un poquito a lo que es mortalidad infantil. Yo les comentaba que en el año 2021 se registraron 4.238 defunciones infantiles y eso habla de un riesgo de muerte infantil antes de cumplir el año de vida de 8 por 1000, pero el riesgo de muerte infantil, de muerte durante el primer año de vida, no es homogéneo durante todo ese primer año. El primer mes se concentran casi las 3/4 partes de esas defunciones, de esas 4.000 muertes que se van a dar durante el primer año de vida, 3.000 ocurren durante el primer mes de vida. Las funciones neonatales que son las que ocurren entre el día 0 y el 27. Y más aún,
de las muertes que van a ocurrir durante el primer año de vida ocurren durante la primera semana de vida. Esas son neonatales precoces entre el quinto y el sexto día de vida, que como ven ahí explican 2.160 defunciones de las 4.238 que se producen durante la vida. De esas, de cada 1.000 nacimientos, 8 no van a cumplir un año, pero 4,14 no van a cumplir la primera semana de vida. Por eso es tan importante dónde nacen los niños y niñas de más alto riesgo. A diferencia de la tasa de mortalidad, en la tasa de mortalidad infantil claramente hay un descenso, depende del intervalo que comparemos, pero si comparamos los últimos 50 años, el descenso es del 85%. Si tomamos los últimos 10 años, el descenso es del 30%, la mortalidad infantil, pero como ven, la curva hay un enlentecimiento, el ritmo de descenso, y es porque requiere acciones más concretas, sobre todo ligado, como decíamos, al neonatal, y dentro de esa mortalidad neonatal, la mortalidad neonatal precoz, que es la de la de vida y la que tiene que ver con los efectores de salud donde se producen esos partos. Ahí tenemos gracias. Lo mismo que cuando les presentamos la mortalidad materna, les traje comparación entre la tasa de mortalidad infantil en nuestro país, países de la región y los países que riesgo de muerte infantil tienen, menor tasa de mortalidad infantil tienen. Claramente hay menor en la mortalidad infantil que en la mortalidad materna, pero hay países que nos ponen en evidencia que 3 a 4 muertes que tenemos durante el primer año de vida, deberíamos poder trabajar para poder reducir. Obviamente que igual que la mortalidad materna, para la mortalidad infantil también es hacia el interior de nuestro país. El riesgo ese de 8,1000, que decíamos no es igual durante tampoco es igual en todo el país. No es que todos los niños y niñas que nacen en nuestro país tienen un riesgo de 8. Depende de la provincia en la que hayan nacido, pueden tener un riesgo de muerte 5 a 6 veces más que en otra jurisdicción en nuestro país. Y lo mismo si analizamos por departamentos mucho mayores, si analizamos departamentos más pobres contra los departamentos más ricos de nuestro país. ¿Y de qué se mueren los niños en nuestro país? La mitad se mueren por afecciones perinatales. Afecciones perinatales incluyen la prematurez, el bajo peso al nacer y las enfermedades propias del perinatal que explican más muertes de este primer año de vida. La segunda causa son las malformaciones congénitas que explican casi 1/3 de las muertes de ese primer año de vida. Fíjense en estas tablas lo que les quise traer a colación es qué pasa sobre todo con los niños y niñas que nacen con bajo peso, los más prematuros, los que son de más riesgo. De todos los nacimientos, de los 529.000 nacimientos que hay registrados en el último año en nuestro país, el 1% corresponde a nacimientos de menos de 1.500 gramos y el 6,1% corresponde a nacimientos entre 1.500 y 2.500 gramos. Sin embargo, cuando vamos a ver las muertes, las defunciones, de esas 4.200, no me está colaborando mucho el cursor, pero de las 4.200 defunciones, a ver si este me ayuda un poquito más, de las 4.200 defunciones registradas en ese primer año de vida, 45%, para simplificarles los números, corresponden a los que habían nacido con menos de 1.500 gramos. El 1% de los nacimientos después explica casi el 45% de las defunciones. Y en este grupo de 1.500 a 2.500 gramos, que explicaban el 6% de los nacimientos, después se explican casi el 20% de las defunciones. O sea, concentrándonos en la atención de este 7,2% de los nacimientos de menos de 2.500 gramos, podemos incidir en más del 60% de todas las defunciones durante ese primer año de vida. Claramente el riesgo de muerte no es el mismo según el intervalo de peso en el que hayan nacido. Decimos que el riesgo de muerte es de 8 por 1000, sin embargo, los chiquitos que nacen con menos de 1.500 gramos, el riesgo de muerte es de 300 cada 1000, o sea, 1 de cada 3 va a fallecer durante ese primer año de vida. Los que nacen entre 1.500 y 2.500 gramos, el riesgo es de casi 25 cada 1000. El grupo completo de todos los que nacen con menos de 2.500 gramos, todos los que nacen con menos de 1.500 gramos, el riesgo es de 70 por 1000. Ahora, los más de 2.500 gramos, el riesgo de muerte, y esto implica el 90% de los nacidos, el riesgo de muerte en este grupo es casi tan bajo como en los países desarrollados. Esta mortalidad de del primer mes de vida, que decíamos que es 5, fíjense como otra vez aparecen las mismas brechas a nivel provincia de 5 o 6 veces y a nivel pueden llegar a ser 60 veces más en unos departamentos con respecto a otros. Es
primer mes de vida, las causas de muerte están explicadas casi en el 100% con lo que tiene que ver con las afecciones y las malformaciones congénitas. Fíjense que todas las otras causas no explican ni siquiera el 5% de muertes durante ese periodo. Por eso es tan definitivo en dónde nace. Pegado a esto, les muestro, fíjense el porcentaje de bajo peso al nacer, el que nacen con menos de 2.000 gramos, en las distintas provincias oscilan entre cerca de 7% y 9%. No hay mucha variación en cuanto a las provincias, en cuanto a que nace con alto riesgo, que son los que nacen de menos de 1.500 gramos. Sin embargo, los resultados de riesgo de muerte neonatal sí son distintos según la calidad del cuidado del embarazo, la calidad de los efectores donde se atienden cada uno de los partos, y por eso traemos a trabajar con necesidad de trabajar específicamente sobre el cumplimiento de las condiciones obstétricas y neonatales. En el año 1986, la Organización Mundial de la Salud generó las condiciones básicas que tiene que tener un efector de salud para poder garantizar que cuando se usen complicaciones o el puerperio inmediato pueden intervenir, disminuir el riesgo de muerte y la morbilidad que pueda haber asociada. Son pocos, pero son esenciales para garantizar el pronóstico de esas atenciones, que tiene que ver con que alguien sepa hacer una cesárea, que haya disponibilidad de quirófano y que pueda garantizar los procedimientos obstétricos. Tiene que estar garantizado que se pueda realizar no solo el anestesiólogo, sino también los recursos que hacen falta. Que se pueda hacer transfusiones sanguíneas. Ustedes saben que les señalábamos recién que una de las causas más frecuentes de muerte materna son las hemorragias. Que alguien sepa instaurar los tratamientos médicos en el momento de la complicación, que alguien sepa atender y asistir al neonato inmediata, que alguien puede evaluar en todo caso el riesgo materno y neonatal para si hace proveer una derivación, se pueda garantizar esa derivación. Y el transporte en esa derivación también esté garantizado. O sea, si se llegara a complicar tanto para la mamá como para alguien tiene que saber analizarlo, entender la gravedad, estabilizar el traslado seguro. Si se fijan, la Organización Mundial de la Salud, en las condiciones obstétricas esenciales, no plantea ni una terapia intensiva de adultos ni neonatal en el lugar de partos, pero sí que esté garantizado que una complicación se va a poder estabilizar y de al lugar donde sí estén garantizadas estas terapias intensivas eventualmente. Son los cumplimientos de las condiciones obstétricas y neonatales esenciales, categorización de los efectores de salud según las intervenciones que puede hacer cada uno de complejidad que tienen los servicios y adecuado a eventualmente la situación identificado tanto de la persona gestante como del bebé que está por nacer. Lo que es primer nivel de atención no debe atender partos, es exclusivamente para de la embarazada, la detección de riesgo para poder identificar qué nivel de complejidad para el momento de la atención del primer nivel no se atienden partos. Y después, eventualmente, si ha nacido sano una vez externado del servicio de maternidad. El nivel 2 es el que sí puede asistir, es para partos donde no se haya identificado ningún riesgo durante el embarazo. Eso es embarazo de bajo riesgo, puede cesárea, no necesita terapias intensivas y son para embarazos de por lo menos 5 semanas de gestación. Si no, esos nacimientos deben ser derivados, identificado el riesgo, a lo que es el tercer nivel de atención. El tercer nivel de atención, a su vez, dos subniveles. El nivel 3A es para la atención de los que se están desencadenando antes de la semana 35, pero después de la 2, que sí embarazos de alto riesgo y que realidades para el abordaje de las complicaciones obstétricas. Y en el nivel 3B es acá sí la terapia intensiva pediátrica y es para los embarazos que tienen, se anticipa un nacimiento antes de la semana 32. O sea, nivel 1 partos, nivel 2 atiende baja complejidad y a partir del nivel 3 empieza la alta. La más alta complejidad, que es el nivel 3B, es para embarazos de menos de 32 o cuando ya de antemano identificamos el riesgo de una terapia intensiva madre. Fíjense este relevamiento que nosotros, hasta que empezamos a teníamos solamente de los efectores públicos del país. Fíjense que tenemos registradas 511
públicas donde se asisten partos. De esas 511, 72 asisten menos de partos por año, o sea, menos de 2 partos por mes. Sin embargo, ahí se acumulan 97 partos a lo largo del año y eso representa el 0,3% dentro del sistema público, y para nosotros esto es de suma gravedad porque el sistema de salud es un lugar donde nacer que no cumple, por supuesto, con las condiciones obstétricas y neonatales esenciales. Sería muy difícil cumplirlas y aun si estuvieran cumpliéndose, no podría tener el entrenamiento del personal. Entonces, esas 76 maternidades donde una persona para tener el parto en condiciones de seguridad, nosotros dentro del sistema no lo estamos pudiendo garantizar. Entre las otras 535 maternidades que existen dentro del sistema público, el 72% cumplen con estas condiciones obstétricas esenciales y otro 27% no cumple esas condiciones obstétricas y neonatales esenciales. Generalmente las que cumplen con estas condiciones suelen ser las maternidades más que están centradas en las capitales de las provincias, entonces se acumulan ahí el 98% de los partos. Pero en el otro 27% terminan naciendo 3% de los partos. Ustedes saben que en la Argentina el 96% de los partos se producen en instituciones de salud. La persona gestante toma la decisión de acercarse a un efector de salud para garantizar la seguridad de ese parto. Sin embargo, nosotros como sistema no estamos pudiendo garantizar esas condiciones mínimas que la Organización Mundial de la Salud del año 1986 como condiciones básicas para atender un parto. Es muy difícil cumplir con todas estas condiciones en maternidades muy chicas, pero nosotros tenemos donde hay pocos partos por año. Entonces ahí nosotros necesariamente vamos a tener que tener maternidades chicas donde por ahí es difícil cumplir estas condiciones obstétricas y neonatales esenciales. En algunos lugares, por cuestiones geográficas o de barreras climáticas, es necesario que persistan aún cantidad de partos. Lo que llama la atención es que nosotros tenemos más del 80% de los efectivos del sistema público que asisten menos de 1000 partos por año y tenemos un 32% menos de 100 partos por año. En definitiva, lo que vemos es que entre los que nacen en estos efectores que tienen menos de 2 partos por año o estos efectores que son grandes pero que no cumplen con las condiciones obstétricas y neonatales esenciales, el 0,2% de los partos que ocurren dentro del sistema público no cumplen con las condiciones obstétricas y neonatales esenciales. Este 4,2% que no cumplen con las condiciones obstétricas y neonatales esenciales, como el resto de los indicadores que estuvimos presentando a lo largo de esta charla que estamos teniendo, es una situación que resume la situación a nivel país, pero no es la misma situación en las distintas jurisdicciones. Tenemos jurisdicciones donde el 16 partos, 1 de cada 6 partos, se producen sin garantizar lo que son las condiciones obstétricas esenciales, y por suerte muchas jurisdicciones donde el 100% de los partos se dan en condiciones obstétricas y neonatales esenciales garantizadas. Obviamente hay un correlato entre el cumplimiento de las condiciones obstétricas y neonatales esenciales y el riesgo de muerte materna, y también entre las condiciones obstétricas y neonatales esenciales y el riesgo de muerte neonatal. Como parte del vaso medio lleno, les cuento que esto de trabajar sobre el cumplimiento de las condiciones obstétricas y neonatales esenciales es una línea de trabajo desde el Ministerio que tiene casi 15 años de sostenimiento, digamos, y empezamos en el año 2010 con un relevamiento donde el 17% de los partos se daban sin garantizar las condiciones obstétricas y neonatales esenciales, y de a poco se ha ido traccionando. Bien, este 4,2% no nos termina de conformar todavía, claramente ha disminuido el porcentaje de partos que se hacen sin cumplir estas condiciones obstétricas. Uno de los puntos entonces que vale la pena es que el cumplimiento de estas condiciones obstétricas y neonatales esenciales son más difíciles de garantizar cuando son los efectores de salud. En el relevamiento de las maternidades públicas, nosotros vemos que estas condiciones obstétricas y neonatales se dan solo en el 10% de las maternidades de 100 partos por año, se dan en el 75% de los que tienen entre 10 y partos por año, y a partir de los que tienen más de 500 partos ya el cumplimiento casi es absoluto. Cuando nosotros analizamos cómo se distribuyen en cuanto al nivel de complejidad los partos, tenemos una distribución muy rara, una pirámide muy rara. Decíamos el 1% de los partos
a menos de 1.500 gramos y el 6% entre 1.500 y menos de 2.500 gramos. Esos porcentajes no contemplan lo que es el riesgo materno. Podríamos imaginar que en la pirámide, digamos, de los partos, en las maternidades de más alto nivel de complejidad, que son las del nivel 3, podríamos encontrar este 1% que nace con menos de 1.500 gramos y algo de patología. Nosotros esperaríamos encontrar el 10, el 15, como una barbaridad el 20 de los partos en lo que son las maternidades nivel 3B, y después en lo que son las 3A, que decíamos tienen que ver con alta complejidad, pero no la más alta, que es donde deberían nacer los que nacen entre 1.500 y 2.500 gramos, que representan el 6% de los nacimientos, y algo de riesgo materno, podríamos tener un 20%, 25% más en esa parte de la pirámide. Pero esperaríamos tener alrededor del 60% de los partos en lo que es nivel. Nosotros tenemos una pirámide muy rara y tiene que ver con que las maternidades 3B están estratégicamente en las ciudades capital de la mayoría de nuestras provincias. Por supuesto, nadie le va a decir a alguien que vive en la capital de una provincia, vos andá a parir a un departamento alejado porque tenés bajo nivel de complejidad. Es una pirámide rara donde podríamos obviarla esa parte. Lo que no puede explicar nuestra pirámide, lo que no debería estar pasando, es que los que nacen con menos de 1.500 gramos nazcan por fuera de 3B, que es la más alta complejidad. Y el 28% de los nacimientos de gramos se siguen dando fuera de ese máximo nivel de complejidad. Tenemos 45 partos en ese nivel de complejidad, sin embargo, no hay lugar para garantizar que el 1% de los menos de 1.500 gramos quede entero dentro de lo que es el nivel 3B. Y el 500 a 2.500 gramos, que decíamos representa el 6% de los nacimientos, debe hacerse A o eventualmente en un nivel 3B, pero no en un nivel 2. Y fíjense que el 20% de los nacimientos entre 1.500 y 2.500 gramos se realizan en lo que es nivel 2. En todo este, digamos, este rompecabezas que estamos tratando de armar, surge entonces la trabajar con ustedes a través del programa FESCAS para tratar de empezar a explorar todo el sistema privado en cuanto al cumplimiento de estas condiciones obstétricas y neonatales esenciales. En el relevamiento que se hizo de 199 establecimientos que tenían más de 25 partos por año y que podían llenar este formulario, 186 en el formulario completo. Como ven, hay algunas provincias donde no hubo ninguna que haya participado de este relevamiento, que no lo han completado, pero 21 de las 24 jurisdicciones han compartido con nosotros su información y la han volcado en todo a este cuestionario, este relevamiento que hicimos en conjunto. De esos 187 que cargaron, que habían realizado partos y que nos dieron la información del último año, sumamos en total 112.000 nacimientos y eso nos permite aproximar lo que está ocurriendo en el 56% de los partos dentro del subsector público, de establecimientos donde se atienden partos en nuestro país. Fíjense, también es tan rara como la que cuando veíamos el sistema público. Fíjense que el 80% de los establecimientos que cargaron en este relevamiento tenían neonatal o de adultos, así que la mayor parte de los partos que nos están registrando corresponden al nivel de complejidad, que por ahí tiene que ver con esta estrategia que en el programa están más las maternidades por ahí más grandes o de mayor complejidad, pero bueno, contemplemos en el momento de analizar los resultados que también son importantes. En cuanto al tamaño de los partos, veían ustedes en el momento del relevamiento, fíjense que refirieron en un 55% entre 25 y 500 partos por año, un 25% 500 y 1.000, y más de 1.000 refirieron un 16-17% de los establecimientos que el relevamiento. Aquí tienen la distribución por jurisdicciones de los establecimientos que cargaron en el programa, y para que veamos un poquito de los resultados que hablábamos de lo que son las condiciones obstétricas y neonatales esenciales de la Organización Mundial de la Salud. De los 187 efectores que cargaron, 180 cargaron que disponían la garantía de poder realizar los procesos quirúrgicos. 180 cargaron que disponían de anestesia, 170 cargaron que disponían de sangre para garantizar una transfusión de sangre segura, 75 cargaron que contaban con disponibilidad para garantizar los procedimientos, 183 que podían garantizar la atención neonatal, riesgo materno neonatal 178. Hago la salvedad de que tuvimos que retirar para este año
tenía que ver con el transporte, porque evidentemente hubo ahí un ruido en el momento de llenar las maternidades o efectores de salud dentro del sistema privado que tenían terapia materna o terapia, evidentemente no tenían podían resolver localmente y en el mismo efector la complicación, ponían que no, porque por ahí no tenían una ambulancia para transferir a otro centro de complejidad, pero porque ya estaban dando la respuesta. Tuvimos que eliminar porque nos hacía malinterpretar los resultados que ustedes habían analizado. En definitiva, que garantizaran cada una de las obstétricas y neonatales esenciales fueron 143 establecimientos de los 107. Y acá hago alguna salvedad, que es lo que adelantaba Teresa hace un rato, y es nosotros vimos consistencia. Conocemos los efectores, no a todos, pero conocemos, por ahí ponían que no cumplían con garantizar la sangre segura y a nosotros nos consta que sí. Nosotros, por supuesto, no corregimos lo que ustedes llenaron. Pero lo que digo es, nos queda un trabajo fino en conjunto, estos llenados que por ahí la persona que los llenó no tenía al tanto que contaban con ese recurso. Pero bueno, nosotros vamos a presentar los datos que ustedes llenaron en el relevamiento. Ahí tienen por jurisdicción cuántas completaron y cuántas cumplen el total de las condiciones obstétricas en neonatales esenciales y cuántas no. Vean que son 143 de las 17 que lo llenaron en total, y hay análisis diferenciados según el tamaño de la maternidad, según la cantidad de partos acumulados por año. Según el relevamiento que llenaron ustedes, los que tenían entre 25 y 100 partos por año con las condiciones obstétricas esenciales un 80%, entre 100 y 400 un 83%, entre 400 y 1000 un 73% y un 70%. Estos resultados son distintos de los que vimos con respecto al sistema público. Sumo acá por lo menos el interrogante de si hay algún defecto en el llenado. Es raro que los que tienen más de 1000 partos, que generalmente son los efectores más grandes, no son estas simples condiciones que estábamos enumerando. Bueno, acá el análisis no por establecimientos, sino por partos acumulados en cada una de las jurisdicciones, en función de los partos que hablaban por cada uno de estos equipamientos, y entonces más allá de esos 143 efectores que cumplían de los 187, lo que nos interesaba la distribución de partos en esos establecimientos. Y fíjense que se daban los que cumplían con él, 82.000 de esos 112.000, queda un 73 de los partos que cumplían las condiciones obstétricas y neonatales esenciales. Otro que fuimos analizando, que nos acompañan en este análisis, que no hacen de lo que son las condiciones obstétricas y neonatales esenciales, pero que nos empiezan a preocupar y que también queremos trabajar, tiene que ver con las, digamos que a nivel país y dentro de los públicos, el 40% de los nacimientos es a través de cesáreas, y fíjense que del relevamiento que ustedes nos 70% de los nacimientos dentro de los establecimientos públicos son mediante cesáreas. Muy bajito, muy bajito. Muy alto, claro. ¿Dije públicos otra vez? Perdón, estoy acostumbrada a analizar los datos públicos. Esto es un privilegio tener los datos del privado, perdón. Y el siguiente indicador, que tiene que ver con el acompañamiento al momento del parto, que bueno, tenemos una ley específica que garantiza el acompañamiento durante el parto. En poquito más de la mitad de los casos se está cumpliendo en el sistema privado. Hay algunas reflexiones finales que nosotros queremos señalar antes de terminar con esta presentación, y estamos hablando del 56% de los nacimientos que ocurren en el subsector privado, 76% de los establecimientos cumple con las condiciones obstétricas y neonatales esenciales, y ahí cumplen en el 73% de los partos, de los nacimientos. Nos queda todavía una brecha por fuera sin cumplir esas condiciones obstétricas y neonatales esenciales. Este relevamiento tiene como limitante que es una encuesta autoadministrada, que por ahí la persona que estaba llenando este relevamiento no estaba al tanto de por ahí de detalles menores, y que hay detalles. También, por supuesto, que tiene que ver con los establecimientos dentro del FESCAS. Nos siguen quedando información por fuera que la verdad que nos preocupan y que quisiéramos también avanzar. Esta salvedad que hicimos, que lo que tenía que ver con el traslado, lo excluimos del análisis para no sesgar el análisis que estábamos haciendo, pero la verdad es que señalamos esta oportunidad de tener una primera mirada sobre cómo estaban trabajando el sistema privado desde una mirada integral del Ministerio, una mirada de lo que es específicamente lo que es salud perinatal,
Agradecemos esta oportunidad para poder empezar a trabajar con ustedes, completar esta información y mejorarla y empezar a trabajar específicamente en lo que son propuestas de mejoras, con distintas escalas según el nivel en donde estén cada uno de ustedes en cada uno de los efectores. La propuesta es empezar a trabajar ya más a nivel local, no a nivel por ahí nacional, que por ahí es más difícil. Deja de compartir, decirle. Sí, acá me dice Mariana que de las diapositivas, pero lo que sí queremos compartir con ustedes, que lo que nos queda ahora es el trabajo concreto. La idea es que ustedes trabajen en nivel de cada una de las jurisdicciones con los directores de Natalia y Niñez o los directores de maternidad e infancia, junto con los directores de calidad de las jurisdicciones, para empezar a tratar específicamente la situación en la que estamos hoy. En tratar de revisar con ustedes las inconsistencias, mejorar esta información y completarla. En vistas que hay alguna información que está simplemente mal chequeada, de verdad, hay algunos sanitarios que sabemos que tienen, aunque no, eso es simplemente corregirlo y poner que sí, pero básicamente empezar a garantizar que son esas que son las condiciones esenciales. No podemos seguir realizando partos sin garantizar esos aspectos. Corto plazo, que no son cosas difíciles, ustedes que están trabajando en el sistema privado, seguramente todo y donde no, veamos cómo podemos en un plan de mejoras garantizar que se cumpla. Teresa decía, seguramente para octubre estemos relevando nuevamente, ahora sí con ustedes, reuniones nosotros y después lo en cada una de las jurisdicciones, cuáles son las estrategias para cada uno de los privados, y nosotros les pedimos que trabajen no solo sobre el cumplimiento de las CONE, también les vamos a pedir que empiecen a trabajar sobre lo que tiene que ver con la categorización, lo que tiene que ver con establecer el nivel de riesgo que el establecimiento puede trabajar, identificarlo y cuando no, asegurar los circuitos de las maternidades del sistema privado que no puedan garantizar lo que es alta complejidad, garantizar la derivación en tiempo y forma para que esos partos sean atendidos en el nivel de complejidad que corresponde. De la misma manera que proponemos poder contar con indicadores SIP. Les van a servir a ustedes porque una vez que se incorporan dentro del sistema SIP, ustedes pueden comparar los resultados de cada con el resto de los efectores locales en la provincia y con el resto de los efectores. Les comento igual que el usuario a nivel de efector puede verse a su usuario identificado y al resto no los ve identificados. Los ve como palotes, pero sin identificar a qué otro efector. Con lo cual esto les sirve a ustedes como para ir midiendo la calidad del servicio en cada uno de sus efectores. No solamente durante el control del embarazo en los indicadores, sino también en el momento de la intervención, en el momento del parto. Y hay indicadores para no hacer más compleja la presentación, pero que tiene que ver con resultados en salud materna y neonatal. Entonces, el implementar ustedes el SIP los va a ayudar a facilitar ver cómo van haciendo estos indicadores. Por ahí algunos que ya tienen historia clínica ya tienen algunos outputs y están viéndolo, pero esto les va a compararse con otros efectores y aparte a nosotros poder entender qué es lo que está pasando, acompañarlos también en esta implementación. En cuanto a la implementación del SIP, que nos interesa, que tratamos de ver de avanzar, hay algunas provincias que tienen lo que se llama SIP, que es un sistema que tiene un servidor que permite la carga online u offline. Particularmente lo que permite es la interoperabilidad con historias clínicas digitales, donde usted tiene una historia clínica digital y probablemente el servidor no va a ser difícil en tenemos que trabajar, hay algo para hacer, pero no les vamos a pedir una carga extra, sino interoperar las bases para que podamos sacar este rendimiento extra. Jurisdicciones donde no esté el C+, si ustedes tienen una historia clínica digital, o sea, tienen un servicio su efector, podemos instalar ahí el C+, para también no complejizar su trabajo, y donde no estén, ni tengan historia clínica digital, ni tengan ustedes en la C+, veremos la manera de operativizar y poder seguir avanzando para poder tener estos y conocer lo que está pasando con nuestra población en cada uno, digamos, de los procesos que tienen de la atención de toda la persona gestante, toda persona durante el momento del parto y el momento de la atención neonatal. ¿Te parece si querés decir algo más? Sí, ahí están preguntando qué es el código REFES. Si el referente de calidad está con ustedes, es el código del establecimiento en el registro federal de establecimientos de salud, ¿sí?
para todas las acciones de FESCAS se inicia con el código REFES del establecimiento. Así le pueden, si no están juntos con o con la referencia, pregúntenles a ellos para que puedan llenar el registro de asistencia. Y la verdad que nosotros estamos muy motivados con esta iniciativa. Por supuesto, si lo ven necesario, haremos otros webinars podamos intercambiar, independientemente de lo que ustedes lleven adelante con el conocimiento de las jurisdicciones. Reitero, pregúntenselo a su referente de calidad del establecimiento. Hay algo que no está expresamente, bueno, en las cosas, pero de la tan interesante presentación que les ha hecho Juliana, no podemos dejar de pasar dos datos, ¿no? El de cesáreas, partos acompañados, ¿no? Que nosotros desde FESCAS y en conjunto con ustedes tenemos que reflexionar sobre qué acciones podemos llevar adelante, perdón, para poder revertir esto, ¿no? Muy preocupante. Bueno, no sé ustedes, yo soy abogada, así que no puedo hablar desde el conocimiento médico, pero la primera hipótesis, abogada, discúlpenme todo el mundo médico que me acompaña aquí, cuando Juliana se sorprende porque las maternidades tan grandes y no tienen unos resultados como las de los hospitales, quizá, solo quizá como hipótesis, les dejo para que ustedes lo analicen, tenga que ver con la alta tasa de cesárea. Entonces, me parece que más allá de esta aventurada lo que sí es cierto es que hay que trabajar en esa tasa de cesárea y trabajar en parto acompañado. Esas son dos cuestiones que quedan planteadas para que ustedes propongan un plan de mejora en relación a eso de aquí a... son dos puntos a tener en cuenta, ¿sí? Si le vamos a poder responder. Yo no Sí, tengo ningún problema, no sé perfecto, cómo facilitarlo. Sí, nosotros Sí. nos encargamos. Sí, bueno, claro, no, pero yo no estoy hablando de la justicia. Acá no estamos para pelearnos, estamos para reflexionar, ¿sí? A ver, yo dije que soy abogada justamente por el respeto a toda la actividad que ustedes hacen, ¿sí? Así que, y dije que es una hipótesis y todo lo demás. Así que no. Perdóname, Teresa, yo como médica quizás sí puedo opinar, pero sabemos que la Organización Mundial de la Salud dice que por encima de 15, 20% como mucho de cesáreas son cesáreas innecesarias y eso habla de un riesgo materno, neonatal, no solo del parto que estamos asistiendo, sino también de los partos que vienen a consecuencia. Ustedes saben que hay algunas provincias que están sosteniendo porcentajes altos de cesárea y estamos teniendo muertes maternas por acretismo placentario como una complicación de las cesáreas innecesarias. Un abogado cualquiera puede decir que 70% de cesáreas son muchos. La verdad que no creo que ningún médico de los que estamos en esta sala sostengamos que 70% de cesáreas es una cantidad adecuada de cesáreas. Digo, Teresa lo trae como problema y ella misma dijo, soy abogada y no sé qué implicancias tiene, pero claramente el indicador para cualquiera que lo vea nos da cuenta de que hay cosas que podemos mejorar claramente, ¿no? Bien, María Laura, me parece que tu diálogo no lleva a ningún lado. Nosotros estamos aquí, María Laura Blanco, le estoy hablando a la doctora María Laura Blanco, no lleva a ningún lado. Lo que estamos hablando aquí es de cómo mejorar el sistema y cada uno en su rol. Yo soy directora nacional de calidad y por eso en este rol me atrevo a interpelar y a tratar de darles todas las herramientas para que podamos mejorar. ¿Le puedo contestar a este? Sí, el Hospital Italiano de La Plata o bueno, español, bueno, vamos Sí. a... Lo que quiero contestar, ahí del Hospital Italiano de La Plata nos pregunta si pudieron presentar o contar información necesaria a partir de Robson. No sé si todos están conectados
saben específicamente el grupo de Robson. El grupo de Robson analiza dentro de las cesáreas por grandes grupos de cesáreas. Por ejemplo, separan lo que son nulíparas, separa según distintos grupos y esto ayuda a identificar cuáles son las cesáreas innecesarias o en todo caso ayuda a los servicios a identificar momentos de intervención para mejorar esas cesáreas. El SIP, una de las cosas que provee es la posibilidad de este análisis según criterios de Robson. Nosotros lo hacemos desde todas las cosas que no les traje hoy para no abrumarlos, pero el SIP, el Sistema Informático Perinatal, nos permite tener información a nivel de efectores, a nivel de provincias y a nivel de país sobre cómo se van clasificando las cesáreas según los criterios de Robson. Es otro de los beneficios que tendrían para ustedes, para trabajar sobre los servicios, acerca de las que tendrían de mejoras. Por eso lo proponemos, entre otras mejoras, ir implementando el SIP, sin duda. Y ahí es muy interesante lo que nos dice Cecilia Moreno, que las variables influyen, ¿no? Es decir, nosotros estamos hablando de tasas, de números fríos, pero el crecimiento, por eso a los que, digamos, vamos es a pensar en cuál podría ser mejora para estas dos variables, teniendo en cuenta cuáles son aquellas condiciones que influyen, ¿sí? Para que esto sea así, porque no es lo mismo el tipo de establecimiento. Si tienen derivaciones solo de alta complejidad, bueno, obviamente las condiciones son distintas. Así que por eso, como decíamos, cada uno lo suyo y cada uno también haciéndonos cargo de lo que podemos hacer, ¿no? de la necesidad de estar controvirtiendo cosas que son incontrovertibles, ¿no? Ahí me estoy emocionando porque a pedir la instalación del sitio. Lo que le vamos a pedir, tratemos de avanzar en forma articulada referentes locales. Les cuento que la semana pasada nosotros presentamos los resultados de test globales, ni de efector ni nada, una presentación parecida a la que les acabamos de hacer acá, a los referentes de niñez y de maternidad e infancia de todo el país, y están todos ansiosos para sentarse a trabajar con ustedes. Que los van a convocar desde calidad y desde maternidad e infancia de cada una de las jurisdicciones, trabajar en conjunto sobre la implementación del SIP. Así que nos va a venir muy bien a todos. Ay, no Sí, llegué que a- existe mala información en relación a la importancia para un parto natural. Acá Juan Bautista Minata nos dice que es importante difundir información consistente en este sentido y efectivamente, sí, es muy importante. Así que por eso nos interesa el cambio, porque realmente a partir de esto, hoy les decimos, bueno, en el plan de mejora este establecimiento. Pero también pensemos en qué otras cosas podemos darle difusión para poder fortalecer estas líneas y para poder una atención más humanizada y de calidad en este punto. Mariel, ¿querés decir algo? Creo que no había otras preguntas, Sí, ¿no? estamos ahí. Mariel, ¿querías decir algo? Decías que se escuchaba mal. Sí, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo Gracias, están? Mariel. Muy buena presentación, muy buena presentación como siempre. Lamentamos lo que el chat que se entrecortó bastante. Son cuestiones que suceden, las vamos sorteando, nos perdemos, cuestiones que suceden, no tenemos que se diluye, pero bueno, esas son cuestiones técnicas que escapan a cualquier organización. Así que pido por las contenidos de la organización, por las sugerencias, y como siempre por el profesionalismo con el que presentan toda la información. Gracias. Gracias, Mariel. Grabación de la presentación, cómo salió, para después va a estar en el canal o la van a tener disponible ustedes. Pero por supuesto, todo el tiempo de Juliana estaremos disponibles para otros webinarios. Y que, bueno, hay muchas cosas que está diciendo acá el doctor Minata, muy interesantes, ¿no? En cuanto a la aparición después de trastornos del desarrollo.
cosas, ¿no? Que todos y todas sabemos y bueno, por eso es lo importante de confluir en qué cosas podemos hacer y no estamos para controvertir ni para descalificar, sino poder sumarnos y reflexionar, pero bueno, estamos a disposición, quedamos entonces ahora por enviarles esta presentación, como dice Lorena Pinea, muchas gracias, desde el Hospital Mendoza, así que la verdad que la representatividad que ha tenido todas las provincias que han participado es muy importante y estimo que ustedes que hacen esto, aman lo que hacen y me parece que podemos datos, poder compararse con el sistema SIP va a ser algo que va a agregar valor. Así que bueno, les agradecemos el esfuerzo y quedamos entonces como siguiente paso poder enviarles la presentación, además de enviarle la grabación y aquí tener ustedes los encuentros con los referentes de cada una de las jurisdicciones para poder seguir trabajando con la mira de hacer una evaluación en octubre y reflexionar sobre resultados. ¿Sí? Mariela, ¿no? Sí, una consulta que quizás no alcance a escuchar bien. El contacto con los referentes de la jurisdicción que nos correspondan, ¿lo van a hacer ellos, referentes de calidad de los establecimientos? Sí, bien, perfecto, gracias. Sí, lo puede organizar que usted que les va a llegar ese contacto. Y después podremos hacer reuniones regionales también, así que agradecemos a todos, bueno, las palabras también del Sanatorio Británico. Yo, bueno, no quiero dejar de todos en ellos a cada uno. Sí. Mucho sobre el C++. Yo estoy desesperada hoy, me quiero ir con cada uno de ustedes a implementarlo. Pero no va a ser que lo hagamos a través de las jurisdicciones. Cuando los citen a esta reunión, nosotros desde acá les vamos a consignar los referentes de calidad, los referentes de maternidad e infancia, que trabajen sobre la implementación. Así que va a ser uno de los primeros temas que trabajen. Estamos todos interesados, ustedes, así que quédense tranquilos que vamos a ver cómo lo canalizamos para hacerlo de una manera ordenada. Bueno, así que les agradecemos el tiempo, le agradecemos palabras y por supuesto, así como nos dicen, el compromiso en pensar qué otra cosa podemos, además de todo el esfuerzo que usted ya hay una que lo tiene implementado. Ay, claro, Buenísimo. tenía que ser Mariel. Así que bueno, vamos a seguir adelante. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y todas ustedes por este momento y muchísimas gracias a Juliana y el equipo por permitirnos entrar en este espacio que es tan importante. Ahí levantó, no, bueno. Alguien levantó. No, Un aplauso. son aplausos, así que agradecen. Bueno, seguimos adelante. Gracias. Muchas gracias.